Hay frases a las que de pronto solo los economistas les encontramos gracia. Bertrand Russell escribió alguna vez que la matemática posee no solo verdad, sino también belleza suprema, una belleza que es fría y austera. Digo esto porque hay cifras que alguien las mira y a lo mejor parecen simples, cuando en realidad son impresionantes, son bellas. ¿Y a qué me refiero? A esos 90,5 millones de toneladas de carbón que se produjeron en Colombia el año pasado y que constituyen un hito para el país y para el sector. 90,5 millones de toneladas. A pesar de las adversidades de precios, a pesar de los bloqueos en algunos puntos y temas que lo sabemos muy bien han generado inquietud en esta industria. Por eso hoy, en el cierre de este Congreso Minero, quiero dejarles 3 mensajes muy concretos, muy puntuales. El primero, que la minería legal, bien hecha, con título y licencia, responsable social y ambientalmente, esa minería por la que venimos trabajando desde el inicio del gobierno tiene todo nuestro respaldo porque es una gran aliada del progreso de Colombia. Segundo, que vamos a seguir trabajando con el sector para garantizar las mejores condiciones, de modo que puedan operar con tranquilidad, que puedan seguir creciendo, que puedan seguir generando empleo y que puedan seguir atrayendo eso que para nosotros es tan importante, atrayendo inversión. Y tercero y por último, que las turbulencias en el plano económico afortunadamente están quedando atrás y estamos listos para seguir consolidando la minería como una de las locomotoras que jalona el crecimiento del país. Eso lo dijimos desde la campaña del 2010, una de las locomotoras que tenemos para jalonar la economía del país es este sector de la minería. Y el sector minero es un socio estratégico para nuestro desarrollo y sobre todo para sus regiones. El año pasado el PIB minero creció el 4.7%, que después del sector financiero fue la actividad que más creció. Y lo más importante, porque siempre uno el pasado lo mira con cierta lejanía, pero lo más importante es el futuro y el potencial es enorme. El año pasado la industria le dejó al Sistema General de Regalías casi 1.700.000 millones de pesos para atender frentes tan importantes como la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico. Lo hablábamos hace 2 semanas en la Casa de Nariño, con muchos de ustedes, con los líderes de este sector y representantes de varias empresas, y lo repito hoy, estamos listos a seguir trabajando con ustedes, estamos listos a hacerles la vida más fácil para que su minería, la seria y la responsable, pueda seguir prosperando. Esta mañana estuve en los Montes de María, en Carmen de Bolívar, firmando uno de 9 contratos paz. En ese contrato paz estaba el alcantarillado de Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar tiene hoy acueducto. Le habían prometido durante los últimos 100 años acueducto. Tan es así que cuando llegué a prometer el acueducto, casi me sacan a piedra. Cuando llegué con el agua, en la primera fase, abrí el agua
y me seguían diciendo: mentiroso, presidente, eso no es agua. Le habían engañado tanto tiempo que no creían que eso fuera cierto. Pues hoy tienen un acueducto que cubre el 100%, 24 horas al día de Carmen de Bolívar. Y hoy les dije, van a quedar con alcantarillado, como han quedado 6.1 millones de colombianos. Tienen hoy alcantarillado que no tenían hace 7 años. Y 5.6 millones de colombianos tienen agua potable que no tenían hace 7 años. Y eso se debe en buena parte a las regalías, a ustedes, a la plata que ustedes aportan a todo el engranaje económico. Ese día hablamos del tema de obras por impuestos, que lo incluimos en la reforma tributaria como una forma de llevarles a las comunidades soluciones concretas, trabajando de la mano con las empresas. Y queremos que el sector minero y el sector petrolero, nos lo han pedido mucho, le saquen provecho a esa fórmula que ha funcionado muy bien en otros países. Aquí los representantes del Perú pueden dar fe. Yo hablé con el presidente Kuczynski personalmente y me dijo, eso ha funcionado muy bien. Sé que hay algunas inquietudes por parte de ustedes, y lo que le ofrezco es que yo le digo al ministro de Hacienda y al director de la DIAN que se siente con ustedes a diseñar para que queden totalmente tranquilos. Pero eso es una forma muy importante y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer juntos, ustedes y nosotros, de ganarse a las comunidades para que no sean las comunidades víctimas de ese populismo que está generando una reacción a muchos de los proyectos de minería en el país. Hablamos también en esa ocasión de los certificados de reembolso tributario, los CERT, con los que queremos atraer más inversión en exploración y explotación en hidrocarburos y en minería. Yo esperaba traer a este Congreso el texto, pero no fue posible. Lo están todavía estudiando en el Ministerio de Minas, en la DIAN, en el Ministerio, precisamente para que quede bien hecho, afinar unos detalles de la propuesta de reglamentación, y se las vamos a presentar en las próximas semanas. Y por supuesto que queremos que ustedes queden contentos con ese sistema, porque si no quedan contentos, pues de nada vale expedir cualquier certificado de reembolso tributario si no es realmente atractivo. De manera que también le voy a decir al ministro y usted, ministro Arce, que en la última reglamentación que escuche al sector minero para que quede contento, es decir, esto sí es un estímulo. De nada vale poner un estímulo que no estimula. La industria nos ha planteado otros asuntos que generan inquietud. El tema de las consultas previas, por ejemplo. Ustedes saben, la consulta previa es un derecho constitucional que como gobierno tenemos la obligación de respetar y de garantizar. Pero también consideramos, porque se nos ha vuelto a nosotros un dolor de cabeza, que es fundamental reglamentarlo, aclarar su procedimiento, y para eso ya estamos con un proyecto que vamos a presentar al Congreso. Eso también requiere consulta previa, pero queremos ordenar ese sistema porque realmente para ustedes, para el gobierno y para mucha gente se ha convertido en un gran dolor de cabeza. A ese proyecto se le suma otro para reglamentar el derecho a la protesta social. Es un derecho constitucional que también defendemos, valoramos, pero que no se le puede atravesar en forma alguna a los intereses, a los derechos de otros colombianos, al derecho al trabajo. Nosotros hemos respetado el derecho a la protesta, eso es algo fundamental de cualquier democracia. Creo que en estos 7 años eso ha sido bien demostrado, de que este gobierno respeta ese derecho, pero siempre y cuando no interfiera en los derechos de otras personas. Pero unidos, gobierno, industria minera, también hemos demostrado que sí es posible encontrar un equilibrio entre la actividad minera legal y eso que está preocupando cada vez más al mundo entero, la protección del medio ambiente, sobre todo en un país como Colombia, que es tan rico,
en materia de medio ambiente. Y a ese esfuerzo tenemos que sumarle un diálogo permanente con los colombianos para contarles cómo la minería legal, la minería responsable, es sinónimo de progreso y desarrollo. Qué bueno esas propagandas que acabaron de presentar. Eso lo tenemos que hacer, pero mucho más de lo que creemos. Cambiar las percepciones es bien difícil, y eso hay que insistir muchísimo, y en eso cuenten con el gobierno nacional. Yo soy el más interesado en que los colombianos nos volvamos un poco más optimistas sobre el futuro. El pesimismo es el peor enemigo de la economía, del crecimiento económico. Usted lo sabe, doctor Bruce McMaster, lo hemos discutido muchas veces. De manera que en esa cruzada por cambiar la percepción o por mejorar la percepción de la actividad que ustedes hacen, cuenten con nosotros, y creo que podemos hacer programas comunes efectivos. Ahí se requiere un poco de estrategia y de táctica. Al diálogo con las comunidades y todos los actores del sector hemos sumado una estrategia jurídica para conciliar y aclarar lo más pronto posible temas como los que usted mencionó, el uso del suelo y del subsuelo, para que esas confusiones o esas contradicciones no sigan como fantasmas alrededor de los inversionistas, sino que tengan certeza. Yo sé que aquí estuvo como conferencista el magistrado Alejandro Linares. El mensaje nuestro a la Corte también ha sido: es importante la seguridad jurídica, es importante dar las señales claras. Voy a posesionar la semana entrante a 2 nuevos miembros de la Corte Constitucional que provienen de ternas que el presidente de la República elaboró. Esas ternas las elaboramos con mucho cuidado en un proceso de meritocracia que nos autoimpusimos, pero al mismo tiempo hay unos filtros importantes. Y yo entrevisté a todos los candidatos y los 3 ternados en una terna y los otros 3 en la otra, a todos les hice una serie de preguntas, entre las cuales estaba su compromiso con la paz, su compromiso con la sostenibilidad fiscal del país. Eso es muy importante, que tengan en cuenta ese concepto en los fallos. ¿Cuánto vale un fallo? ¿Qué repercusiones fiscales va a tener? Y también su compromiso con el desarrollo económico y una ponderación equilibrada, responsable de los derechos, porque eso nos da certeza y seguridad jurídica, que yo sé que es lo que más valora cualquier inversionista. Ya la seguridad física, que en este país fue durante tanto tiempo la preocupación número 1, dejó de ser una preocupación, ahora es la seguridad jurídica, y en eso somos totalmente conscientes. En el presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo 2017-2018 destinamos más de 170.000 millones de pesos de los rendimientos financieros que da el sistema a los municipios productores para que sus comunidades se beneficien por la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Y estamos viendo cómo podemos incentivar más la transferencia de recursos a los productores para que se sientan estimulados con la inversión en minería o en petróleo y que los beneficie. Yo entiendo perfectamente la situación de si un municipio no se siente beneficiado, pues su reacción va a ser más en contra que a favor. Y ahora, liberados del lastre de la guerra con las FARC, el Estado está haciendo por primera vez presencia en todo el territorio nacional, llevando programas institucionales, llevando inversión, llevando seguridad. Ayer por la mañana estuve en el municipio de Uribe, en el Meta. Ese era el corazón de las FARC.
Acuérdense que Casaverde quedaba en ese municipio. Allá mandaba el Mono Jojoy. Recuerdo muy bien que yo fui a esa vereda cuando fui ministro de Defensa hace 10 años. Allá fui escoltado por todo un ejército. Como hace 10 años aquí en los Montes de María no entraba nuestra fuerza pública porque era un campo minado totalmente. Y ponían las minas inclusive en los matorrales. Eso era territorio o bien de las FARC o bien de los paramilitares. Tan solo hace 10 años. Hoy la situación es completamente diferente. Y por eso hay todo un país por desarrollarse y generalmente esas zonas son las zonas más ricas en hidrocarburos, en minería. Y tenemos una gran oportunidad, pero es importante que vayamos de la mano para hacerlo bien, para hacerlo correctamente y no generar las reacciones que a veces son provocadas y a veces son justificadas. La actividad minera legal, que atrae inversión y genera empleo, es y debe ser un pilar clave en este escenario del posconflicto. Y nosotros tenemos un potencial enorme en ese sentido. De hecho, en la reforma del sistema de regalías estamos proponiendo, se incluyó la creación de una nueva bolsa de recursos para la inversión para los próximos 20 años. Y esas inversiones se van a enfocar al desarrollo rural, a las vías, a los acueductos, a las escuelas, a los centros de salud y todo tipo de infraestructura para seguir consolidando la paz. Y creo que ahí hay un área donde podemos trabajar juntos, porque son inversiones que tienen un retorno altísimo desde el punto de vista del impacto social y el impacto en la calidad de vida de la gente. Cuando la gente vea eso y rápidamente lo vea, se va a dar cuenta del beneficio que eso trae y eso genera un círculo virtuoso. Los municipios productores fueron especialmente afectados por el conflicto y sienten el impacto de las economías ilegales hoy en día, porque el conflicto y las economías ilegales iban de la mano, sobre todo lo asociado a la explotación ilícita de minerales, y esos son criterios que se van a tener en cuenta también para distribuir esos recursos, para darles recursos adicionales a esas zonas de conflicto. Esa explotación ilícita, ilegal, es sinónimo de lo peor que tenemos en el país: extorsión, contaminación del medio ambiente, comercio ilegal, y es el combustible para la violencia, para la corrupción, narcotráfico, lavado de activos. Y no es un problema menor. Hemos detectado actividades ilegales en 267 municipios del país. Y si bien tenemos avances, hay que redoblar los esfuerzos, porque a veces parecemos que vamos en una especie de bicicleta estática. Yo les decía en esa reunión, llevamos 40 años luchando contra el narcotráfico y seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales, con el Plan Colombia, con todo lo que hemos hecho, pero seguimos siendo. Por eso lo de ayer, allá en Uribe, donde los campesinos cocareros van a tener una alternativa de un producto legal con mercados para ese producto, es la primera vez que podemos encontrar una solución estructural, porque antes, como no controlábamos el territorio, o por lo menos lo controlábamos esporádicamente, entonces no llegaba el Estado, se erradicaba la coca y al otro día se resembraba. Por eso ahí sí que estuvimos 40 años en una bicicleta estática y por primera vez creemos que tenemos una solución a ese problema. A finales del año pasado presentamos un proyecto de ley para consolidar una lucha integral contra la explotación ilícita de minerales. Y ese proyecto se acumuló con otros dos y esperamos que la próxima semana tenga el primer debate en el Congreso de la República. El proyecto establece que los delitos contra los recursos naturales y contra el medio ambiente se van a convertir en delitos relacionados con el lavado de activos, es decir, se hace más severa la pena.
Además, la exploración y explotación ilícita de minerales se van a considerar como actividades que configuran la financiación del terrorismo. Y no nos quedamos ahí. Estamos fortaleciendo las herramientas que tienen las autoridades para decomisar, movilizar y destruir la maquinaria incautada, así como el control que se ejerce sobre los insumos de toda la actividad minera. También les vamos a dar mayor peso a las sanciones ambientales y a fortalecer el combate contra la explotación infantil. Por supuesto, no hemos esperado a que el proyecto se apruebe para tomar acciones contra quienes explotan en forma ilícita nuestros recursos minerales. Ahí hemos hecho también un gran esfuerzo con los instrumentos que tenemos. Las Fuerzas Armadas vienen ejecutando operaciones conjuntas que solamente el año pasado permitieron intervenir más de 2.500 minas, capturar más de 2.000 personas y destruir casi 170 piezas de maquinaria pesada. Y en lo que va corrido de este año, hemos intervenido casi 400 minas y hemos adelantado cerca de 700 capturas. Venimos trabajando con la Fiscalía y con las autoridades ambientales y también con nuestros vecinos. Es un tema que no solamente nuestro, es un tema de Ecuador, un tema del Perú, un tema del Brasil. Y le hemos dado prioridad a ese tema en nuestras relaciones con esos países. Y así como golpeamos a diario la explotación ilícita de minería, estamos apoyando a quienes por décadas, y ese es el reto que tenemos, se han dedicado a la minería de supervivencia y se quieren formalizar, muchos se quieren formalizar, así como muchos de los campesinos cocaderos quieren dejar la coca. Es impresionante, solamente que les den una oportunidad y dejan la coca. Y hemos combatido, queremos premiar a quienes quieren hacer las cosas bien y crecer como empresarios, y yo creo que ustedes ahí también, lo hemos hablado muchísimas veces, asociar, así como en el campo podemos asociar a los grandes inversionistas con los campesinos, en la minería podemos asociar, como en efecto se ha hecho en algunos sitios, las compañías legales, grandes, responsables, con los informales para formalizarlos. Porque una industria legal es una industria sólida, rentable y productiva y, algo muy importante, atrae más inversión. Y más inversión, ustedes lo saben mejor que yo, significa más empleo, más crecimiento, más desarrollo, más industria. O sea, más inversión son más buenas noticias. Y las inversiones que se esperan en el sector para estos próximos 5 años son verdaderamente impresionantes. Me hablaban de números cercanos a los 7.500 millones de dólares. Y ojalá se materialice, porque eso es confianza en el sector, eso es confianza en el país. En estos 7 años de gobierno nos hemos esforzado por hacer de Colombia un país más atractivo a la inversión. Y nuestro buen desempeño económico, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, de la turbulencia internacional, del choque externo que sufrimos con la baja del precio del petróleo. Yo les decía a algunos amigos que Fedesarrollo hizo un estudio sobre la magnitud de ese choque externo y decían, solamente hemos tenido choques externos similares en la Gran Depresión de los años 30 y después de la Guerra de los 1000 días. La magnitud del choque nos hizo sufrir mucho, nos tocó apretarnos el cinturón de una forma bastante dolorosa, pero ya lo superamos y lo superamos bien, sin perder empleo, sin dejar de reducir nuestra tendencia de sacar de la pobreza a los colombianos. Y ya eso lo logramos pasar y creo que tenemos ahora un ambiente mucho más positivo con unas bases mucho más sólidas. Yo estoy absolutamente seguro, me hubiera gustado que alguien les hubiera hecho la presentación que se hizo
hace algunos días en otros foros sobre cómo la economía colombiana hoy es mucho más sólida de lo que teníamos hace 7 años. En esto de la inversión, por ejemplo, que es una de las cifras más importantes, recibimos la economía hace 7 años con el 22%, era la inversión que tenía el país. Hoy está por encima del 28 o 29%, que era lo que aspirábamos nosotros cuando abrimos la economía, que tenían los tigres asiáticos, entre el 25 y el 30. Nosotros estamos en el 30 y somos el país de toda América Latina que tiene la tasa de inversión más alta. Hoy ya la tenemos que mantener y ojalá la pudiéramos incrementar. Hoy se conocieron las cifras de crecimiento de la industria manufacturera en marzo, creció 4.8%, el comercio también creció, queremos crecer mucho más, todavía hay signos de debilidad, pero lo fundamental está mucho más sólido e invirtiendo en el futuro. Las inversiones en educación es una inversión en el futuro, las inversiones en infraestructura, en los puertos, en los aeropuertos, es una inversión para mejorar la competitividad hacia el futuro. El año pasado ingresaron a la economía colombiana como inversión extranjera directa 13.600 millones de dólares, 16% más que el año anterior, del 2015, y más del doble de lo que recibimos el año 2010, cuando iniciamos el gobierno. Como les decía, la tasa de inversión es la más alta de toda América Latina, más alta que Chile, que era el campeón de campeones, más alta que Perú, que Argentina, que Brasil, que México. Y lo más importante, y esto es fundamental, es que estos buenos balances se están traduciendo, que es lo fundamental de cualquier economía, en más bienestar para los colombianos. Nos pusimos una meta de sacar a 5 millones de colombianos de la pobreza. Ya la cumplimos y nos faltan 15 meses de gobierno. Llevamos 5.1 millones. El desempleo está en un dígito y seguimos generando empleo. Otro indicador que es un indicador para mí muy importante para usted, querido alcalde de aquí de Cartagena, porque vive del turismo o buena parte de sus recursos. El número de visitantes extranjeros superó la meta que nos pusimos. Nos habíamos puesto 4 millones y ya superan los 5 millones. Y lo que les decía de las semillas para el crecimiento futuro, la inversión en educación es la más alta de la historia, la seguimos creciendo con este ajuste. El único sector que no afectamos fue la educación y llevamos en la educación como el sector más importante del presupuesto en los últimos 3 años. Además, para ganar competitividad estamos haciendo una apuesta por el desarrollo sostenible. Ustedes saben que fuimos líderes en esa propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se suma, por supuesto, a las inversiones que estamos haciendo en los demás sectores que jalonan la economía. La vivienda, por ejemplo. La vivienda la seguimos teniendo como un motor de la economía, un jalón de la economía, pero al mismo tiempo hemos reducido el déficit habitacional de los colombianos en 50%. 1.300.000 viviendas se han construido. También nos la hemos jugado por las buenas prácticas mineras con estándares internacionales. Y ustedes saben mejor que yo, Colombia adhirió a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Y en nuestro plan de desarrollo incluimos los lineamientos de la OCDE para garantizar la consolidación del sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país. Y ustedes saben que el ingreso a la OCDE es otro factor de estabilidad, de garantía de estabilidad para ustedes. Y eso para mí ha sido muy importante. Y estamos muy cerca ya de ingresar. Y ese sería otro sello de confianza. Nuestras inmensas posibilidades de desarrollo dentro del marco de la OCDE son reales. La semana pasada nos dieron luz verde en otro comité, o sea, ya estamos en 21 de 23 comités, nos quedan 2. ¿Qué sigue? Seguir creciendo, seguir generando oportunidades de negocios, seguir generando empleo.
y sin guerra, sin este conflicto armado, los inversionistas que antes no se animaban a venir ya se están acercando. Y eso sin contar que la consolidación de la paz va a generar más crecimiento. Todavía no lo hemos sentido, pero va a generar mucho más crecimiento. Ustedes saben también los cálculos, unos dicen que 1%, otros dicen que 1,5%, otros dicen hasta el 2%. Y fíjense, el Fondo Monetario la semana pasada se reunió para analizar la economía colombiana y sus perspectivas. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Lo conocimos el pasado jueves, muy positivo. ¿Qué dijo el fondo? Que nosotros nos habíamos ajustado adecuadamente a esta nueva coyuntura internacional, que el choque externo lo manejamos muy bien, que hemos mantenido liderazgo en el crecimiento en la región, que estamos avanzando como pocos, no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario, en la reducción de la pobreza, en el crecimiento de la clase media, en la reducción de la desigualdad. Y para el futuro, lo dice el fondo, las perspectivas son favorables y van respaldadas por el acuerdo de paz, que va a dar un gran impulso, y las reformas estructurales que hemos hecho, que también le está dando un gran impulso. Hicieron un gran elogio de la reforma tributaria como una reforma estructural bien encaminada. A veces me dicen a mí que yo peco de optimista, pero es que las cifras están ahí, y los análisis más serios, no del gobierno, de los analistas internacionales, las calificadoras de riesgo, ahí están. Y tenemos todas las condiciones para seguir garantizando la llegada de más capital, de más inversiones, condiciones cada vez mejores, un marco operativo despejado, un combate firme contra la ilegalidad y el pleno respaldo, algo que los inversionistas valoran mucho, a la institucionalidad. Es muy importante. Esa es la fórmula para aumentar el interés de los inversionistas en el sector minero colombiano. El comportamiento del sector es alentador y tenemos cada vez más señales de confianza en Colombia como destino minero. Usted lo mencionaba, en Oro, por ejemplo, se licenció otro proyecto de gran minería subterránea en Buriticá, en Antioquia, que va a duplicar la producción de oro de origen lícito. Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo porque el porcentaje del ilícito es todavía descomunal. Pero este es un ejemplo de que podemos, entre todos, y ese esfuerzo lo hicimos entre todos, gobierno nacional, gobierno departamental, la empresa, todos, y logramos hacer algo muy exitoso. Ese proyecto además lo desarrolla la Continental Gold, y justamente ayer me dijeron que una compañía, Newmont Mining Corporation, que es la segunda productora mundial de oro y cobre, anunció la compra de casi el 20% de Continental Gold. Y eso me alegra a mí muchísimo, porque ese tipo de inversiones no se hacen a la topa tolondra, se hacen después de muchos análisis, y es una apuesta del sector para este año, que además está con una perspectiva de crecimiento del 5% del PIB. Ustedes van a seguir siendo una de las locomotoras y locomotoras principales que jalonan nuestra economía. Eso es lo que queremos. Y de mi parte les quiero asegurar que cuentan con este gobierno, que quiere respaldar la consolidación de una industria fundamental para el desarrollo económico y social del país. Ese lema, el futuro de la industria en el territorio, es promisorio, y las condiciones están dadas para seguir consolidando un sector robusto que sea motor de esa nueva Colombia que estamos construyendo. Y no me resta sino desearles los mayores éxitos para que, retomando a Bernard Russell, la minería le siga entregando a Colombia esas cifras, esa matemática que, aunque fría y austera, es bella porque significa progreso y desarrollo. Muchas gracias.